Hoy en Tiempo de Cannabis aprenderemos sobre la política de reducción de daños en los usuarios con consumo de cannabis. Platicaremos sobre la importancia de los entornos de consumo responsables y hablaremos con un abogado para saber cómo proteger los derechos de personas usuarias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Cannabis. Yo soy Sara Snap. Hoy hablaremos de la mano de expertos acerca de la reducción de riesgos y daños en el consumo de cannabis. Pero, ¿qué es la reducción de riesgos? En realidad, integramos estrategias de reducción de riesgos en nuestra vida cotidiana, como usar un casco cuando andas en bicicleta, ponerte el cinturón de seguridad cuando te subes a un coche o simplemente tomar agua durante el consumo de bebidas alcohólicas. Todos lo hacemos todos los días. Son estos tipos de estrategias que también se buscan en el consumo de cannabis. Y hoy vamos a conocer un poco más de ello. ¿Hay otras estrategias que ustedes utilizan? Cuéntanos en las redes sociales de Tiempo de Cannabis para que podamos seguir difundiendo conocimiento. Antes de iniciar, revisemos las últimas noticias de la semana. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó la ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial. Y el gobierno de Colombia ha hecho un nuevo reglamento para el uso industrial del cannabis en la producción de alimentos, bebidas y textiles. Así lo anunció el presidente Iván Duque, en la que aseguró que la regulación coloca a Colombia a la vanguardia en el uso del cannabis medicinal y sus derivados para usos industriales. Antes de abordar el tema de hoy con nuestros invitados, acompáñenme a ver la siguiente cápsula sobre la importancia de proveer educación a jóvenes y adolescentes sobre las posibles consecuencias del consumo de sustancias a temprana edad y la importancia del consumo responsable de cualquier sustancia, incluyendo las legales como el alcohol y el tabaco. El consumo de sustancias psicotrópicas legales e ilegales en jóvenes y adolescentes prevalece en todas las Américas, lo que nos obliga a mirar sin prejuicios pero con atención. En México, el consumo de alcohol y tabaco se inicia alrededor de los 12 años, teniendo un notable incremento conforme avanza la edad y el grado académico que cursen. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en su último reporte refleja que el alcohol es el principal consumo entre adolescentes y jóvenes en el rango de edad entre 12 y 19 años, con un 29.8%, mientras que el consumo de tabaco se ha mantenido estable en los últimos años con el 17.6% de los adolescentes. Respecto a la cannabis, el porcentaje de consumidores menores de 17 años es del 10.6%. Los datos oficiales muestran que en nuestro país el acceso a sustancias legales es un tema normalizado por los entornos familiares y los espacios de encuentro como escuelas y centros recreativos. Es responsabilidad colectiva que los adolescentes y jóvenes transiten esta etapa blindados con información oportuna que les permita tomar decisiones asertivas y retrasar en la medida de lo posible la edad de inicio de consumo de cualquier sustancia hasta alcanzar la mayoría de edad y el desarrollo cognitivo de sus cerebros, asegurando que el capital humano del futuro de nuestro país se mantenga sano, productivo e informado. Desde mi experiencia durante los últimos 10 años en este tema, la regulación legal no está peleada con la educación. Y con una regulación el mundo podría abrir a conversaciones. Para eso hoy tenemos a una gran invitada, la psicóloga Begoña Ormaecha, especializada en terapia familiar sistémica, quien nos va a compartir un poco sobre el papel de los entornos familiares y cómo abordar estos temas en familia. Bienvenida, Begoña. Muchas gracias. Hola, Sara. Gracias por estar aquí con nosotras. Mira, vamos a empezar. ¿A qué edad deberíamos empezar a hablar de estos temas con nuestros hijos y hablar de sustancias legales e ilegales? ¿Cuando son chiquitos o ya adolescentes? Desde luego me parece que es importante que desde que sean pequeños, o sea, no muy, muy pequeños, pero ir abriendo estos temas que para ellos sea algo que se pueda hablar en casa. Los canales de comunicación abiertos, el diálogo, que ellos puedan comentarlo con sus papás, que los papás tengan una información y que se los vayan comentando poco a poco antes de que ellos lo vean o que algún compañero se los comente, porque todo esto es preventivo para los menores de edad y para los chicos. ¿Y cómo creamos un espacio seguro
para hablar de estos temas con nuestros hijos? Es muy importante tener estos espacios en donde podamos dialogar con nuestros hijos. Tener una tarde como de té o una tarde en donde se dé un ambiente sin juicios, una conversación empática, en donde se hable de emociones, de los riesgos que pueden haber cuando no sabemos manejar, gestionar, autorregularnos emocionalmente. Y si tú eres una madre o padre y crees que tu hijo o hija está consumiendo, ¿cómo se puede abrir esa conversación? Si tú ya piensas que tal vez le han ofrecido en la escuela o que ha tenido algún contacto con una sustancia legal o ilegal. Es muy importante hablarlo y preguntarle si lo ha visto o si tú ya sabes que lo ha consumido sin ser muy con un juicio o sin que él experimente como que hay enojo, pero sí preguntarlo, dialogarlo, por qué lo está haciendo, qué lo está llevando a consumir, si es evadir alguna situación emocional, si es por pertenecer, preguntar. Ahora, pasando a las personas mayores de edad que consumen, ¿cómo lo podríamos abordar nosotros, ¿no? Pensando, ¿cómo lo podría abordar yo con mi mamá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo salir de ese closet psicoactivo que sabemos que puede ser complicado? ¿Cuáles herramientas recomiendas que se podría utilizar? Pues comentar cómo manejan las emociones, qué los lleva a un consumo y es muy importante hablar de prevención en cuanto a qué te lleva al consumo, por qué lo consumen, como abrir los canales de comunicación, dialogar, por qué lo hacen, qué te lleva a hacerlo. Hay una situación de ansiedad, de depresión, eso se tiene que tratar con un profesional. No se va a tratar un problema emocional a través de una sustancia. Esa no es la solución. Sí, entonces es de seguir abriendo canales de comunicación, tal vez de forma semanal, como los sábados a las 7 de la noche aquí en Tiempo de Cannabis. Psicóloga Begoña, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias por invitarme, me encanta el programa. Gracias, Sara. Y ahora vamos a una cápsula y al regresar no te pierdas la siguiente entrevista que va a ser con el doctor Gadi Sabiki, el comisionado nacional contra las adicciones. Las generaciones que coexistimos actualmente nos hemos formado bajo el discurso prohibicionista sobre las drogas, mismo que ha generado estigmas que se han introducido en nuestros imaginarios colectivos y han contribuido a no mirar con realidad lo que representa el consumo de sustancias que pueden dañar el cuerpo y minar la salud colectiva. El alto consumo de azúcares y edulcorantes artificiales, la venta legal y desproporcionada de tabaco y sobre todo el fácil acceso al alcohol en todos los rangos de edad de la población mexicana contrasta con el discurso que tipifica otro tipo de consumos y las plantas de donde éstas provienen y que forman parte de nuestros saberes y conocimientos ancestrales. Cada vez cobra mayor relevancia una política pública orientada a reducir los daños ante cualquier consumo excesivo y a encontrar mecanismos para impulsar procesos educativos que a través de información apegada a la realidad proporcionen herramientas a los consumidores activos y posibles consumidores. ¿Acaso no es mejor hacer frente a un consumo con información? Una información que permita saber con certeza cuál es el origen de las sustancias que se introducen al organismo, procesos de extracción y componentes, así como la forma de consumo y dosis correcta. Una educación sensata sobre las drogas debe reconocer que la política y la cultura predominante moldean las actitudes y los comportamientos sociales, permitiéndonos apostar por el impulso a una nueva forma de hacer política que permite el crecimiento personal, que busque reducir los daños relacionados con el consumo de sustancias en individuos y sus comunidades sin caer en criminalizaciones de cualquier tipo, que reduzca el acceso de jóvenes y adolescentes no solo a las sustancias ilegales, sino al resto de sustancias permitidas que dañen su cerebro y desarrollo, promoviendo una educación integral sobre drogas basadas en la realidad y sostenidas en evidencias, que enseñen a los jóvenes a reconocer y abordar comportamientos peligrosos y actitudes poco saludables. La educación es nuestra bandera.
Gady Savicky, muchas gracias por estar de nuevo aquí en Tiempo de Cannabis. Vamos a entrar a las preguntas. ¿Qué es la reducción de daños y cómo se puede aplicar al consumo de cannabis? Claro, la reducción de riesgos y daños, que es como le llamamos habitualmente, porque se trata de incidir sobre los riesgos incluso que algunas personas pueden poseer cuando consumen alguna sustancia. Es una filosofía, es un tipo de tratamiento también, una manera de enfrentar un problema adictivo, en donde de manera corta te diría que hay personas que no quieren o no pueden dejar de consumir por completo una sustancia y no por eso no tienen derecho a un tratamiento. Merecen de un manejo, merecen de información y pues bueno, evidentemente cuando reducimos el daño, la última instancia de esta reducción del daño es detener el consumo, pero es algo que no se da de manera inmediata de un día para otro y por eso los usuarios de sustancias tienen que estar conscientes de que hay algunas conductas que pueden modificar para mitigar esos riesgos. No, y puede ser algo tan sencillo como el café me afecta mucho, entonces yo no voy a tomar café después de cierta hora porque sé que eso me impide dormir, ¿no? Pueden ser intervenciones de autorregulación, uno podría pensar, de reducir riesgos. Creo que por la manera en cómo surgió esta forma de pensar, esta forma de terapéutica, hay una tendencia a llamarle reducción de riesgos y daños al intercambio de jeringuillas y a clínicas de metadona, que sí es muy importante porque son factores históricos conocidos que reducen el daño en personas que consumen drogas inyectables. Sin embargo, no es privativo de este medio. Para cada droga, para cada grupo social, para cada sustancia, existe una forma de disminuir este riesgo. En el caso de la cannabis en particular, para variar y no perder la costumbre, tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es que siendo una planta relativamente inocua cuando se consume por adultos, no hay muchos daños que reducir en ese sentido. Y al mismo tiempo es un argumento desde la parte clínica muy válida que la cannabis también propiamente es un agente de reducción del daño, la sustancia como tal. Entonces, probablemente lo más importante que debamos de considerar en este momento es que los menores de 20 años deben de tratar de no exponerse, en especial al tetrahidrocannabinol, que puede alterar el desarrollo importante del cerebro. Mujeres embarazadas deben de tratar de evitar en términos generales esto, operadores de maquinaria que tienen en sus manos la vida de otras personas y compuestos que tienen puro THC. En realidad esa sí es una medida reductora de daño porque la planta crece con la sabiduría inherente de equilibrar el THC con el CBD. Si nosotros agarramos un compuesto al que le retiramos por nada más el THC y lo ponemos en un concentrado para vaporizar al 90%, es demasiado THC sin la protección del cannabidiol y esto se asocia a cuadros psicóticos, a crisis convulsivas. Bueno, eso si ya tienes algún cuadro de un tema de salud mental puede detonar algo que ya tienes dentro de ti, ¿no? Hay una cierta proclividad, al igual que en todas las drogas, ¿no? Las personas que desarrollan un problema serio por sustancias, el día de hoy sabemos que tenían un cerebro distinto desde antes de empezar a consumir, ¿no? Y para ustedes, ¿cuáles son las intervenciones más efectivas cuando pensamos en educación y prevención del consumo? Pues la primera es la educación per se, las técnicas psicoeducativas de alertar, de sensibilizar a los padres de familia, a los maestros de las escuelas, son una medida de prevención reductora del daño, porque finalmente la exposición a las sustancias está para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. En todos lados es posible conseguir cannabis. Que ese es otro riesgo. Una manera de reducir el daño es evitando la criminalización de los usuarios, que para ellos el ingresar al sistema judicial ministerial por portar 10 gramos de cannabis genera un daño mental, psicológico y probablemente físico no comparable con el mismo daño de la planta, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias, doctor Gady Savicky, por estar aquí con nosotros en Tiempo de Cannabis. Es un gusto escucharte. Y no se vayan, vamos a un corte y ahorita regresamos con Tiempo de Cannabis. Bienvenidos de regreso. En los últimos 80 años se ha asociado la cannabis con estigmas y prejuicios.
Sin embargo, los avances médicos y de investigación han demostrado el valor terapéutico de la planta. Esto implica una necesidad urgente de hacer educación con el sector salud para motivar una prescripción y dosificación correcta en la medicina con cannabinoides. Una de las maestras en el tema y una gran compañera de muchos espacios políticos es la doctora Raquel Peiraube de Uruguay. Acompáñeme a ver esta cápsula con ella. Soy la doctora Raquel Peiraube, médica, especialista en endocannabinología y uso problemático de drogas. La mayor parte del efecto adverso del uso de drogas, hasta aquellos del azar que tenían impacto en la salud, tenían que ver precisamente con la ilegalidad. No había control de calidad, estaban contaminadas, no sabes dosis, no sabes composición. Tampoco puedes educar en algo ¿qué padre va a educar en algo que está prohibido? Si los procesos regulatorios que se están haciendo no son tan buenos como nos gustaría que fueran, es por la falta de formación profesional. La prohibición ha matado más gente que las propias drogas. Poder crear recursos humanos para la investigación, para que podamos seguir avanzando en la producción de conocimiento y que no siempre estemos comprando conocimiento. América Latina tiene que dejar de ser quien compre conocimiento. América Latina puede ser tendencia. Es el continente que más países legalizados tiene. Entonces, creemos conocimiento, avancemos y no dejemos más que esta nueva forma de colonialismo norte-sur vuelva a ser América Latina hija de los países centrales. Nosotros podemos ser el centro también. Con la Universidad Nacional Autónoma de México hemos diseñado un diploma único en el mundo para formar recursos humanos, nada más ni nada menos que en endocannabinología, cannabis y cannabinoides. Nuestra labor como universidad es encontrar ese punto, la visión de la política pública alimentada por la ciencia. A los que estén interesados, solo comunicarse con el PUIC de la UNAM para acceder a esta formación que es única en el mundo. No lo digo yo, he sido honrada, nombrada como su directora junto con Samuel Ponce de León, sino también los grandes maestros de esta historia de distintas partes del mundo. Y porque sabemos que no todas nuestras estrategias de reducción de riesgos y daños son sobre el consumo, también queríamos hablar con Sergio Delgado Fernández, asociado en Conesa y Moreno Abogados, para que nos pudiera contar un poco sobre cómo proteger tus derechos si eres una persona usuaria. Gracias por estar aquí con nosotros, Sergio. Bienvenido. Hombre, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar. En la ley actual, dentro del Código Penal Federal y la Ley General de Salud, ¿cuáles son los derechos y responsabilidades de las personas usuarias? Bueno, yo diría que el principal problema es que el usuario muchas veces tiene una falta de información y no se entera de sus derechos. Hay que recordar que hasta hoy la regulación de la cannabis se ha dado en un régimen prohibicionista e inquisitivo que pretende castigar a los usuarios y que muchas veces no permite que ellos realicen sus derechos de manera informada. Yo diría que el principal derecho y el más importante que tenemos hasta hoy, los usuarios, es poder tramitar tu autorización para uso personal de la cannabis. Hay que recordar que desde el año pasado, el 28 de junio de 2021, la Suprema Corte sesionó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 1/2018 y lo que esto significa es que COFEPRIS se encuentra obligada a poderte expedir este permiso. Lo que antes sucedía es que cuando tú solicitabas tu autorización para uso personal de la cannabis, COFEPRIS pues no te contestaba o te contestaba que no podía porque la Ley General de Salud establecía la prohibición de poder utilizar la cannabis con fines recreativos. A partir del año pasado, COFEPRIS se encuentra obligada a expedirte este permiso y creo que esto es un paso muy importante para los usuarios que a partir de esa fecha pueden tener o obtener este permiso para poder hacer uso de la cannabis sin ningún problema o poderse enfrentar a algún proceso penal. Pero si una persona tiene alguna interacción con las autoridades y trae cannabis en su persona, ¿qué debe hacer? ¿Cuánto puede traer dentro de la ley? Claro, bueno, la realidad es que la autoridad no te puede catear así por el simple hecho de ir caminando o estar bajo el influjo de cannabis. Entonces, si me paran
tú puedes decir, no hay justificación para este. Digo, la realidad es que la Constitución, en el artículo 14 y 16 constitucional, establece que nadie puede ser molestado en su persona ni en sus bienes, sino mediante mandamiento escrito emitido por autoridad competente en el que se funda y motive el acto, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que sí, no te pueden parar o te pueden catear por el simple hecho de ir caminando, ¿no? Lo que la mayoría de las veces sucede en estos entornos es que se da cuando hay una flagrancia de la comisión de un delito o flagrancia de la comisión de una falta administrativa, ¿no? Y bueno, hay que decir que sí, el consumo de cannabis en vía pública sí es una falta administrativa, que lo que muchas veces sucede es que, pues bueno, te pasas un alto o vas fumando en la calle o vas manejando borracho o algo así, que sí amerita que la autoridad, en este caso la policía, te pueda parar y te pueda, pues, checar o catearte para ver lo que tienes o lo que tienes entre el coche, ¿no? Que es el mayor de los problemas. El artículo 479 de la Ley General de Salud establece que puedes tener hasta 5 gramos de cannabis sin que seas remitido o procesado penalmente por el delito de posesión. El procedimiento como se da es que si esto llegara a suceder y bueno, ya te pararon y te catearon y te encontraron esta cantidad de cannabis, es que la autoridad, en este caso la policía, sí tendría que remitirte al Ministerio Público para que a través de un juez calificador, determine que efectivamente lo que tú tienes es cannabis y que efectivamente son 5 gramos o menos. Exacto. La Ley General de Salud dice 5 gramos o menos si vas a salir. Si una persona está portando más de 5 gramos, por posesión simple hay sanciones de 10 meses a 3 años en la cárcel, entonces cuidado con eso. Y lo mejor que uno puede hacer, como dijo el abogado, es tramitar tu autorización sanitaria ante la COFEPRIS y puedes encontrar formatos para poder hacer eso en regulacionporlapaz.com. Es un trámite gratuito que tienen que ofrecer la COFEPRIS para cualquier persona adulta. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en Tiempo de Cannabis. Hoy quisimos abordar un tema complejo: cómo hablar de cannabis con tus hijos y cómo hablar del consumo de otras sustancias para que ellas y ellos puedan tomar decisiones informadas. Como sociedad tenemos varios objetivos en común. Uno de ellos es buscar retrasar la edad de inicio del consumo de cualquier sustancia, legal o ilegal, en personas jóvenes. Otro objetivo en común es evitar que nuestros seres queridos infringen la ley y pongan en riesgo su seguridad. Según los datos, una regulación no implica un aumento en el consumo en personas jóvenes y, al contrario, podría significar mayor información basada en la evidencia para una mejor toma de decisiones. La regulación puede abonar a eso. Sigamos reduciendo riesgos con educación e información. Yo soy Sara Snap y te invito a seguir formando parte de este cambio. El próximo sábado a las 19 horas, aquí en ADN 40, estaremos para conocer más del consumo adulto responsable. Es tiempo de actuar. Es tiempo de cannabis.